amigos de Aprende Mate Fácil, mi nombre es Vanessa Rebolledo y hoy vamos a ver el primer video correspondiente a la unidad de álgebra. En las descripciones te voy a dejar los links para que accedas a los contenidos previos que debes manejar para comprender de mejor manera este contenido. Ok, entonces veamos la definición de álgebra. Álgebra corresponde a la generalización de las definiciones aritméticas a través de variables. Una variable, o también llamada coeficiente literal, es una letra cualquiera del alfabeto que va a representar una cantidad numérica, cual sea, ya sea conocida o desconocida. Bien, aquí tienes ejemplos de coeficientes literales. No son más que letras del alfabeto, pero debes tener en cuenta que ahora en matemática estas letras van a representar cualquier número. Depende del conjunto numérico en el que tú estés trabajando. Puedes estar trabajando con una fracción, con un decimal, con un número entero positivo o negativo, ¿ya? Da lo mismo. Si el tema es que tú tienes que saber que ahora las letras van a representar a números, cualquiera sea. Ok. Otro elemento que debes considerar en álgebra son los coeficientes numéricos. Y los coeficientes numéricos son nada más que números, en los que tú definitivamente sabes cuál es su valor y en qué conjunto numérico están y lo que representan, la cantidad que representan. 5, 2, un cuarto, 2,5, el que se te ocurra. ¿Y qué hace la diferencia con el coeficiente literal? Es que el literal no necesariamente sé cuál es su valor numérico. Y la unión de estos dos elementos de álgebra nos lleva a un tercer elemento de álgebra que se llama término algebraico o monomio. Y un término algebraico no es más que la unión de un coeficiente numérico con una variable mediante una multiplicación. ¿Ya? Por ejemplo, esto es un término algebraico, este es otro término algebraico y acá hay otro, que se puede componer, por cierto, de más de una variable y que estas variables pueden ser distintas, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí tengo la variable x cubo que está representado como una potencia y m, pero no dejan de representarse, no dejan de representar números, son números. Lo que pasa es que en este momento particular no sabemos su valor. Hasta ahora solamente sabemos el valor de ese número que es el coeficiente numérico y es menos 5. Acá el coeficiente numérico es un cuarto y acá el coeficiente numérico es 2. Otra cosa importante que debes saber de aquí en adelante, y por eso tengo aquí un ojo, es que es lo mismo en un monomio escribir 2 por m que escribir 2m. Cada vez que tú veas un número, un coeficiente numérico, pegadito con su parte literal, que es una letra, cada vez que tú los veas pegaditos, debes asumir de que entre ellos dos la operación matemática que hay es la multiplicación. Y siempre es así. Por lo tanto, también puedes encontrar un monomio escrito como un cuarto p cuadrado, sin el por entre medio. ¿Ya? Lo mismo acá. Sin los por entre medio, esto sería menos 5x cubo m. ¿Ya? Esto lo debes recordar, porque normalmente los monomios se escriben de esta forma y no de esta, ¿ya? Pero cuando tengas que valorizar expresiones algebraicas, es necesario que recuerdes esto. Debes recordarlo porque es lo que vamos a ver un poquitito más adelante. Ok, otro elemento de álgebra que debes conocer se llama expresión algebraica. Y una expresión algebraica es la unión de dos términos algebraicos a través de una suma o de una resta. Algunos ejemplos a continuación. Mira. Por ejemplo, 2m más 3p cuadrado. ¿Ves? Y nuevamente recordarte de que esto significa 2 por m, aunque no esté escrito el símbolo de multiplicación en medio de ellos dos. Acá hay otro ejemplo. 5mn, todo eso es un término algebraico que tiene su parte literal mn y su coeficiente numérico 5, ¿no es cierto?
Lo mismo acá enlazado con una resta y acá enlazado con una suma. Y nuevamente te recuerdo que los coeficientes numéricos pueden ser cualquiera sea. ¿Ya? Y acá otro ejemplo más. Y recordarte también de que en una expresión algebraica no es necesario que todas las letras sean diferentes, pueden coincidir en algunos términos la letra también y los números también, por cierto. Bien, en una expresión algebraica, esta recibe su nombre de acuerdo al número de términos algebraicos que exista en esa expresión algebraica. Por ejemplo, aquí en esta expresión hay dos monomios. Cuando hay dos términos que están enlazados por una suma o una resta, pero son dos, se le llama binomio. ¿Ya? Cuando son tres términos algebraicos los que están enlazados por sumas o restas, en una expresión algebraica se le llama trinomio. Y cuando hay más de tres términos en una expresión algebraica, aquí puse 4, pero pueden ser más términos algebraicos, se le llama polinomio. Otro aspecto a considerar en álgebra es el hecho de valorizar esas expresiones algebraicas que te acabo de mostrar. Y valorizar no es más que saber el valor numérico que tienen las variables o los coeficientes literales, ¿ya? ¿A qué número están representando esas letras en el fondo? Para poder, obviamente, resolver. Veamos un ejemplo. Ejemplo, si m es igual a 2 y p es igual a 3, resuelve lo siguiente. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, 4m menos 2p. Bien, ¿cómo se resuelve o se valoriza lo que estás viendo a continuación? 4m menos 2p. Vamos viendo. Ok, dice que la m equivale al número 2 o está representando al número 2 y que la p está representando al número 3, por lo tanto lo que debo hacer en esta expresión es cambiar la letra por el número que está representando. Es decir, la m ahora la reemplazo por un 2 y la p la reemplazo por un 3 y en este momento debo recordar de que no es 42 lo que debo escribir, sino que debo escribir 4 por 2, porque ya sabemos de que cuando un número con una letra están pegaditos significa que se están multiplicando. Así que debo resolver 4 por 2 y acá debo resolver 2 por 3. Finalmente esto queda de la siguiente manera. 4 por 2, 8, 2 por 3 me da 6 y 8 menos 6 me da 2. Todo se lleva a resolver a través de la aritmética finalmente. Si la complejidad de esto está en que tú no sepas trabajar con ciertos conjuntos numéricos, ¿no es cierto? Y eso te haga sentir que es más complejo de resolver. Mira, veamos el segundo ejemplo. ¿Ves? Aquí, por ejemplo, hay decimales y hay una potencia. Si tú no manejas cómo trabajar con estos conceptos que son propios de números, ¿no es cierto? Propios de operatoria con números, se te va a complejizar cuando tengas que reemplazar. Pero veamos cómo se hace. 2,5 se multiplica por 2 y por 3, porque recordemos que cuando están pegaditos se reemplazan por la multiplicación. O sea, hay una multiplicación entre ellos. Así que la m la cambio por 2 y la p por 3. Y resuelvo 2,5 por 2 y por 3. Eso me da 15. Y aquí resuelvo la potencia, 3 elevado a 2 me da 9 y 3 por 9 me da 27. Y 27 más 15, 42. Esto ya es simplemente resolver una operatoria aritmética. Y por lo mismo te digo de que realmente esto no es complejo el valorizar. Pero sí, esta es una situación particular en donde te dicen que la m vale 2 y que la p vale 3. Puede tener otro valor, pero siempre cuando vas a valorizar expresiones algebraicas, el enunciado te debe decir qué valor numérico toman los coeficientes literales. Aquí un tercer ejemplo para que veas.
Por ejemplo, aquí, ¿ves? Tienes 7 por m más un medio y todo eso entre paréntesis al cuadrado pegadito con una p. Entonces, si está pegadito, debes recordar de que ahí hay una multiplicación que debes resolver, ¿no es cierto? Pero eso se hace al final. Es muy importante que para valorizar expresiones algebraicas manejes muy bien el orden de operatoria, es decir, cuáles operaciones tienen prioridad sobre otras operaciones. Que los paréntesis se resuelven primero que todo y que luego se sigue la prioridad, que es siempre multiplicaciones y divisiones primero antes que las sumas y las restas. ¿Ya? Y lo otro que debes saber es que debes manejar operatorias con fracciones, operatorias con decimales y también con números enteros. Fíjate que aquí es amigable lo que yo puse como enunciado, porque a la m la valoricé con números enteros y a la p también. Pero cuando las letras se valorizan por números fraccionarios o decimales, entonces la operatoria se vuelve un poquito más engorrosa porque hay que saber reglas de operatoria de decimales o de fracciones o de números enteros también si trabajas con números negativos y positivos. ¿Ya? Te tienes que saber las reglas de los signos, a eso me refiero. Pero vas viendo que simplemente el valorizar significa cambiar el valor de la letra, o sea, cambiar la letra por el número que te está indicando el enunciado. ¿Ya? 7 por 2, 14, se le suma un medio y da 14,5 si es que lo quieres representar como decimal o si quieres puedes trabajar con la expresión como fracción también. ¿Ya? Yo lo trabajé como decimal. Luego resolví ese 14,5 al cuadrado, ¿no es cierto? Eso se resuelve primero y me dio 210,25 y finalmente lo multipliqué por el reemplazo de la p, que es 3, que ya sabemos que era 3. Y al multiplicar esos dos números me da 630,75. No me detengo en cómo se resuelve porque tengo otros videos donde yo te enseño cómo resolver decimales, cómo resolver operatorias combinadas, cómo resolver potencias. Entonces yo más bien te estoy enseñando cómo valorizar la expresión y no me voy a enfocar en cómo se resuelve porque esto tiene que ver exclusivamente con los conjuntos numéricos de los que yo ya he hecho otros videos. Así que te invito a que sigas viendo mis videos de Aprende Mate Fácil para que comprendas este contenido que está aquí. Entonces, para que no te quedes con las ganas, aquí te dejo 4 ejercicios en donde tienes que aprender a valorizar expresiones algebraicas. Cuéntame en los comentarios a qué solución llegaste. Si te gustó mi video, suscríbete a mi canal. Si ya estás suscrito, ponle dedito para arriba si es que te gustó el contenido que trabajamos hoy. Presiona la campanita para que te notifique cada vez que yo suba un video nuevo. Y por favor, compárteme en tus redes sociales y recomiéndame con tus amigos. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.